Bueno, en 1998 Chávez decía que esperaba inversiones privadas, decía también que Cuba era una dictadura. Y yo les cuento una anécdota. En algún momento el expresidente Menem me dijo que Chávez lo había llamado porque obviamente la Argentina tenía en ese momento muy buena relación con los Estados Unidos y le pidió conocer a Clinton. Era un fanático de Clinton. Cambió. Cambió, claro. Cambió. Cambió mucho. ¿Usted lo conoce? Vamos a presentar al embajador Saduz, a Fernando Iglesias y Andrés Pulgar. Andrés es un ciudadano venezolano, es periodista, es abogado, al cual le vamos a pedir un testimonio de su país. Ahora sí. Porque el embajador, entiendo, bueno, fue usted embajador en Venezuela. Bueno, conoce mucho la Venezuela y conoce mucho al régimen chavista, ¿no? Y conoció mucho los negocios entre Argentina y Venezuela. Así es. Y por eso se vino. Pero no. Chávez intentó visitar Argentina en varias oportunidades. Sí. En realidad, la primera vez que vino acá, antes de ser presidente, su contacto acá era el coronel Zeinaldín, porque el ideólogo de ambos era Norberto Ceresole. Después, obviamente, Ceresole, una vez que Chávez gana las elecciones, le dan $30.000 y lo fletan a la Argentina. Pero ese fue el primer ideólogo y el contacto. Menem nunca lo quiso recibir en la Argentina, de la Rúa tampoco, y Duhalde tampoco. La primera visita que hace Chávez a la Argentina es cuando asume Néstor Kirchner y después cuando realiza la primera visita oficial, en la cual quieren hacer un acto en la Facultad de Derecho, imitando el que había hecho Fidel Castro pocos meses antes. Y el gobierno me pide a mí que le instruya, que le diga a Chávez que ellos no querían que hicieran el acto en la Facultad de Derecho, porque iba a generar un caos de tránsito fenomenal, bien ser el canciller justamente, y entonces el acto se hace en el estacionamiento de la Facultad de Derecho. Y lo notable es que cuando vuelven al hotel, obviamente yo no fui al acto, cuando vuelven al hotel, el canciller Chatterton me dice: Eduardo, te felicito por tus piqueteros, están muy bien militarizados, cómo han mantenido el orden en el acto. Eran barrios de pie que eran subsidiados por Chávez y que es parte de lo que estamos viviendo hoy, ese despilfarro de plata subsidiando a movimientos en muchas partes del mundo. Y acá en la Argentina también. Acá en Argentina, Madres de Plaza de Mayo, barrios de pie, etcétera, es un poco lo que ha llevado a Venezuela a esta situación. No olvidemos a Luisito Delía. No olvidemos a Luisito Delía. Fernando, ¿qué análisis haces de lo que está pasando y obviamente teniendo en cuenta que Venezuela ha sido un espejo a imitar por sectores importantes de la sociedad argentina? Era un modelo, ¿no? Argentina quería ser Venezuela y Venezuela quería ser Cuba. Parece que Argentina no va a ser Venezuela, por lo menos parece bastante controlado. Esperemos las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Pero es probable que Venezuela termine siendo Cuba. Me lo decía, lo charlamos fuera de cámara con el embajador, a quien tuve el gusto de conocer cuando era diputado, porque vino a denunciar en una sesión secreta de la Cámara de Diputados los negociados de la embajada paralela de todos estos muchachos, ¿no? Y me lo decía Hilda Molina. También esto. Me dice, Venezuela ya no es Venezuela, Venezuela es Cuba. Están los cubanos ahí, están las fuerzas cubanas. El que maneja todo esto es Raúl Castro. Y la verdad es que la perspectiva de una cubanización de Venezuela es preocupante. Así como es preocupante este giro, porque los muchachos que nos ponían a Venezuela como ejemplo, ahora nos dicen, no, pero no íbamos a ser Venezuela. ¿Cómo es que no íbamos a ser Venezuela? Como Chávez decía que no íbamos a ser Cuba tampoco. Claro, no íbamos a ser Venezuela, pero a ver, ¿en qué consiste lo de Venezuela? Consiste, por ejemplo, en que no hay prensa libre. Acá, si todavía hay prensa libre, es porque la gente salió a pelear en el 2012, como vos bien recordaste. Estamos de acuerdo. Salió, claro, en eso estamos de acuerdo. Sí. Hoy te van a preparar una buena cena a la noche. No, vas a tener. Eso está descontado. No, bueno, digo, a ver, ¿cuáles son los elementos que vemos del chavismo? Y eso, todos y cada uno de los elementos del chavismo los hemos visto acá en desarrollo, simplemente que han fracasado. Estos muchachos del kirchnerismo venden con tono épico una serie de fracasos del país que ellos quisieran. Ellos querían un país en donde el campo estuviera completamente sometido a ellos y al poder económico, y que todos los sectores económicos los manejaran directamente. Quisieron quedar con los campos, con la 125, quisieron quedarse con YPF a través de una maniobra, a través de Skenazi, quisieron quedarse con Telecom. ¿Qué pasaba en la justicia? Nos olvidamos del proyecto de colonizar la justicia con la democratización de la justicia y justicia legítima.
Nos olvidamos que quisieron cargarse Clarín y no pudieron, que le quisieron sacar los hijos a la señora Herrera de Noble y entregarlos a través de una cosa aberrante como era la extracción compulsiva de sangre. Nos olvidamos de Luisito Delía, de Esteche, nos olvidamos del acuerdo con Irán, nos olvidamos que un fiscal denunció a la presidenta, a los 4 días estaba muerto de un balazo en la cabeza. ¿Cómo que no íbamos a hacer Venezuela? No fue porque la gente salió en el 2008 el campo, en el 2012 salimos los ciudadanos a defender la República, en el 2015 se salió para 2013 por lo de Nisman. Ganó Massa también, ¿o no? Sí, ganó Massa. Apoyado por el PRO, ¿te acordás? Sí, no, apoyado no diría. Yo creo que el PRO se retiró para permitir justamente un triunfo en la provincia de Buenos Aires que fue decisivo. Gladys González integró la lista. Exactamente. Y me parece que fue una decisión acertada en el sentido que permitió una derrota electoral que consolidó. Y te contesto a lo que habíamos polemizado muy rápido, porque vos ponías esto de si fue Macri o fue Massa. Yo creo que... ¿O fue el campo o fue la gente? Yo creo que fue el gobierno de Cambiemos, en mi visión, es el fruto de una rebelión contra el populismo y que tiene como hitos el campo en el 2008, la movilización ciudadana del 2012, la más grande de la historia nacional, una especie de 17 de octubre de la República, el 2015, por lo de Nisman, la marcha de los paraguas, y finalmente, un poco ya más partidario en esto, lo del 1 de abril, contra lo que Massa no tuvo nada que ver. Massa fue un actor secundario en el reparto después de haber sido un cómplice. Yo te voy a aceptar lo de Massa el día que Massa presente una denuncia de lo que vio en el 2008, porque la verdad que vengan los jefes de gabinete a decirme que no vieron lo que estaba haciendo debido, yo no les creo. No sé. Embajador, usted quería agregar algo. No, yo creo que es decir, hay una diferencia muy grande entre Argentina y Venezuela en el sentido de que en Venezuela el Estado es el gran empresario. Es decir, quien maneja PDVSA maneja Venezuela. Yo creo que por eso la gran lucha de Chávez por controlar Venezuela en el 2002, después del golpe que lo derrocó, fue tomar el control de PDVSA, cuando una vez que lo controló, después del paro petrolero de 3 meses, despidió 30.000 empleados de PDVSA. Claro. A la gente más calificada. Y la otra diferencia que yo creo que es muy importante fue la Constitución. Afortunadamente acá se logró impedir la reelección presidencial. Claro. Porque cuando Chávez sanciona la Constitución bolivariana, ustedes recuerdan que cuando jura la presidencia jura sobre esta moribunda Constitución. Cuando Chávez logra la constituyente y reforma y establece la nueva Constitución, caducan todos los jueces, el Poder Judicial y todo el poder de control caduca, y eso le permite colonizar absolutamente la justicia, que afortunadamente acá no se pudo producir. Andrés, contanos como ciudadano venezolano qué estás viviendo, cómo está viviendo la gente, claro. ¿Qué testimonio puedes dar? Bien, lo que vemos en Venezuela es, y siempre me preguntan, ¿es real lo que pasa en los diarios, lo que vemos en la televisión? Y digo, sí, no solamente es real, es mucho peor. Venezuela es un estado que hizo metástasis, un gobierno que hizo metástasis en la nación. No hay un solo indicador en el cual Venezuela tenga algo favorable: la educación, la salud, la inflación, la economía. Todo demuestra un Estado que no solamente es ineficiente, sino que es desinteresado con los problemas de la gente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué entonces el gobierno se va a controlar todo este tipo de áreas que lo que buscan y lo que redundan es entonces en el sufrimiento de la población? Y es porque es un gobierno que le interesa sobre todo quedarse en el poder. Empezamos con el presidente Chávez. Son razones ideológicas. Esto de Maduro quiere quedarse en el poder por cuestiones de corrupción, cuestiones de narcotráfico. Pero el presidente Chávez creía que era el próximo libertador de Latinoamérica. Y la única forma de demostrar esto era estando mucho tiempo en el poder, logrando estar como hasta el 2021 como él quería, y después del 2021 iba a venir su sucesor. No era solamente él, eran muchísimos más. ¿Controlaba también el narcotráfico? ¿Las Fuerzas Armadas? Yo creo que es una forma de tener lealtad. El Estado permite el narcotráfico para que el ala militar no vaya en contra de ellos mismos. Si no estás conmigo, vas a la cárcel. Ahí tenés otro rasgo común con el kirchnerismo, en el cual el narco creció exponencialmente. Imagínate si este país hubieran pasado todas esas cosas. Si hubiera ganado Aníbal la provincia, si hubiéramos tenido Cristina Eterna, si se hubieran cargado a Clarín y establecido a 678 como el paradigma de los programas, si se hubieran cargado a la justicia con justicia legítima, si el Congreso siguiera siendo una escribanía.
Ucrania, no íbamos hacia Venezuela, ¿hacia dónde íbamos? Andrés, una cosa, vos hablás de Chávez. Él decía que cuando cenaba, comía con Simón Bolívar al lado, ¿no? ¿Eso tenía algún efecto en la gente, digamos? Se planteó en Venezuela una dicotomía, que nosotros éramos Simón Bolívar y los demás eran el imperio, eran los antipatria, los vendepatria. Cuando él se personalizaba junto a la figura de Simón Bolívar, ¿quién puede estar en contra de los libertadores de su país? Entonces lo que buscabas hacer es, tú eres el malo y yo soy el bueno. Eso caló en la población. Hay una grieta, o había una grieta en Venezuela porque ya no existe, ahora es un pueblo que está en contra de un gobierno porque tiene hambre, que creó y polarizó el chavismo porque le importaba y lo beneficiaba sobre todo. El enemigo son ellos, nosotros somos los buenos. En realidad, adelante. No, lo que a Chávez le benefició siempre fue la confrontación, siempre necesitó un enemigo. Fuera la oligarquía colombiana que mató a Bolívar, era el imperio, siempre tuvo un enemigo y eso lo fortalecía internamente. Exhumamos a Bolívar para ver otra cosa que además Bolívar en Venezuela es casi Dios. Es decir, nosotros si lo comparamos con San Martín acá puede ser cuestionado. En Venezuela Bolívar no se lo cuestiona. Y otra cosa importante sobre los militares es que el 60% de la droga colombiana sale por Venezuela. Y la Guardia Nacional y el Ejército están profundamente metidos en esto. Y segundo, ¿por qué la lealtad de los militares? A un joven capitán, teniente, le asignan una misión, alimentos, viviendas, etc. El tipo, durante ese periodo, se corrompe, mete la mano en la lata, como se dice vulgarmente. Nadie le dice nada, pero hay una carpetita que cuando él vuelve a la milicia, si quiere sacar los pies del plato, aparece la carpetita. ¿Qué es lo que pasó con el general Baduel, que fue comandante del ejército, ministro de defensa, y en un momento que lo mandaron de embajador a Hungría y se retobó, está purgando 9 años de cárcel por un defalco de 14 millones. Embajador, ¿usted qué, perdón, ¿qué advirtió usted? Usted era embajador argentino en Venezuela y en un momento dijo basta, hizo denuncias. No, ¿qué es lo que lo horrorizó? No. Cuéntenos, ¿alguna vez lo ha hecho en el programa? Sí, no, simplemente yo lo que hice fue informar de que del fideicomiso que manejaba PDVSA entre Argentina y Venezuela, habían desaparecido 9 millones de dólares y alguien se había quedado con una diferencia de cambio, habían traído la plata de Venezuela, de Nueva York a Venezuela, habían cambiado en el mercado negro, compraron en el mercado oficial y se quedaron con esa diferencia de cambio. Y eso motivó mi desplazamiento. Pero eso fue, digamos, el desencadenante de toda la historia y toda la investigación sobre la embajada paralela. Y es lo mismo que pasa con las fuerzas militares. Tenemos entonces que también no solamente compran esto al ala castrense, sino que compraron gobiernos, por ejemplo, para tener una buena votación en la OEA. Con Petrocaribe. Con Petrocaribe, claramente. ¿Compraron la OEA, decís vos? Sí, por supuesto. Justamente... compraron a los países. Ya sé, por supuesto. Sí. Es que en un momento regalaban el petróleo, ¿no? A Cuba le regalaban el petróleo. Sí, seguimos regalando el petróleo, lo cambiamos por alimentos que vienen podridos a nuestro país. Alimentos y médicos y entrenadores deportivos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, tenemos algunos inconvenientes. Queríamos hablar con Víctor Ledesma, que es el hijo de este alcalde de Caracas que fue sacado de su casa de una manera brutal. ¿Podemos verlo ahora o esperamos unos segundos? Esperamos. Fernando, ¿vos crees que esto puede tener influencia en la campaña electoral o el tema internacional en la Argentina no influye? No, me parece que en forma indirecta, pero no es lo menos importante. Ante la magnitud del drama, me parece que estamos hablando de 120 muertos, de violación de la Constitución. Las imágenes de Ledesma y López raptados en la noche nos han hecho acordar a todos los argentinos a la época de la dictadura y a los grupos de tarea, ¿no? Entonces me parece que eso es lo principal. Yo celebro que creo que uno de los pocos puntos en que yo no estaba de acuerdo con la política exterior de este gobierno era con la canciller Malcorra, a quien aprecio mucho y creo que es una persona brillante. Me parecía que la línea era demasiado blanda y me alegro que, se lo he dicho personalmente al nuevo canciller, me alegra de sobremanera que Argentina esté planteando la aplicación de la cláusula democrática, no reconozca a esta asamblea trucha que han armado, cuyo único objetivo es destruir la que votaron los venezolanos
ciudadanos, y me parece que hay que ir por ese camino de defensa de la democracia en toda la región. En relación a lo que decís, Fernando, es impresionante que el chavismo ha sido democrático cuando ganaba elecciones. Cada vez que las ha perdido, ha generado instrumentos para desconocer la realidad. A Ledesma, cuando eligieron al alcalde mayor de Caracas, ¿qué le hicieron? Le pusieron un gobernador arriba, a quien le otorgaron todos los edificios municipales, a los gobernadores de la oposición le sacaron el control de puertos, aeropuertos, rutas. La Asamblea Nacional no le pagaban el sueldo a los empleados, los agredían los diputados. Es decir, realmente ha sido una democracia muy peculiar. Ahora, Andrés, vamos a hablar con el hijo de Ledesma. Tenemos problemas, pero igual Pero si seguimos. no vamos a hablar, entonces Sí. te hago la pregunta a vos, aprovechando tu procedencia. Ledesma, el exalcalde, grabó un video donde, bueno, dice, claro, que hubo un fraude, que hay una tiranía, y llama a la oposición a una autocrítica para corregir errores, para abandonar el sectarismo. Claro. ¿Es así la oposición? Sí, a ver, tenemos una oposición que estuvo la mayor parte del gobierno de Chávez dividida, no había un solo líder, y al momento del día de hoy no hay un solo líder. Tenemos Capriles, está Leopoldo, está María Corina, inclusive Henry Ramos Ayú. Y sí, hay una autocrítica que se debe hacer la oposición porque hay logros que se han llegado y que se han desperdiciado. Por ejemplo, luego del plebiscito del 16 de julio no se sabía qué se iba a hacer después. Tenemos una votación de 7 millones de personas que se manifestaron y no sabíamos qué íbamos a hacer con esos 7 millones de personas. Porque hay una lucha de poder también dentro de la oposición, donde estamos unidos. Lo único que nos une es que estamos en contra del gobierno, pero no tenemos una propuesta clara, concisa y concreta que nos lleve a luchar Pero contra serán este todos gobierno. democráticos, supongo. Y bueno, así funcionan las democracias, me parece. Donde hay mucha El drama confusión. de Venezuela yo creo que fue la descomposición de los dos grandes partidos históricos, Acción Democrática y la Democracia Cristiana, porque esto generó que surgiera Chávez. Y decir, este tipo de dirigentes carismáticos que no tienen una estructura de poder, a la larga gobiernan con lo peor de la sociedad. Y en el caso de Venezuela, Chávez no tenía gente capacitada, es decir, sacando José Vicente Rangel o Ali Rodríguez Araque, que uno puede coincidir o no, pero que eran gente capacitada, el resto era de una precariedad enorme. No suena mucho, no suena mucho. Bueno, Y también nos suena esto, ¿no? Porque una que- cosa del populismo es esta, que siempre es una cosa del populismo que destruye a la oposición y la dinamita. Ha pasado en todas las experiencias populistas de la historia. Bueno, a los tres muchísimas gracias, y hay que contar también que el gobierno argentino ha resuelto retirarle a Maduro la condecoración de la Orden del General San Martín, que es la máxima que da la Argentina, y estaba mal ubicada, creo. ¿Y cuándo se la dieron? Cristina. Cristina se la dio. 2013. Hay una imagen famosa, ¿la tenemos por ahí? No la tenemos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Lamentablemente hay problemas de comunicación con Venezuela y Víctor Ledesma estaba en pantalla pero desapareció. Hasta la próxima semana y gracias. Qué raro.